Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 30 de diciembre del 2016 y hoy quiero conversar sobre Venezuela, Zimbabue y algunas semejanzas insospechadas entre estos países. Bueno, resulta ser que en los últimos años Venezuela y Zimbabue han sido comparadas continuamente. A la vista salta el hecho de que Chávez, en su afán por ser amiguito de cuanto dictador brutal tercermundista apareciera, pues Chávez invitó en más de una ocasión a Robert Mugabe a Venezuela. Aunque Chávez ni por asomo fue el déspota que sí es Mugabe, pues sí hubo algunas semejanzas en su estilo populista y revanchista. Tanto Venezuela como Zimbabue eran países con muchas posibilidades económicas y sus respectivos líderes populistas lo llevaron todo a la mierda. Venezuela tiene el dudoso honor de ser el país con la inflación más alta en el mundo, pero por muchos años esa distinción la tuvo Zimbabue. Mugabe emitió los infames billetes de millones de dólares zimbabuenses y bueno, los venezolanos aún no hemos llegado a ese nivel. Pero Maduro, con su control inconstitucional del Banco Central, pues el gobierno de Maduro emite papel moneda a lo bestia y quizás con esta inflación en pocos años llegaremos a tener billetes de millones de bolívares como allá en Zimbabue. Pero en fin, yo no quiero hablar aquí tanto del presente sino más bien del pasado porque quiero destacar un paralelismo entre Zimbabue y Venezuela que hasta donde sé no ha sido señalado por casi nadie. En un aspecto, la independencia de Zimbabue fue similar a la de Venezuela. Zimbabue era originalmente la colonia británica de Rodesia del Sur. A medida que después de la Segunda Guerra Mundial la Gran Bretaña se iba deslastrando de sus posesiones africanas y emergían nuevos países con gobernantes negros, pues los blancos de Rodesia del Sur declararon unilateralmente su independencia y formaron un nuevo país, al que llamaron Rodesia. Lo cierto es que ningún otro país del mundo reconoció a Rodesia como un país. El líder de ese movimiento independentista, se llamaba Ian Smith, trataba de justificar aquella movida alegando los mismos argumentos del régimen del apartheid en Sudáfrica. Que las razas no pueden coexistir, que si a los negros se les ofrece igualdad de derechos, la minoría blanca se va a ver exterminada, etc. Y en vista de que la madre patria, Gran Bretaña, había abandonado a sus hijos blancos en Rodesia, pues a los blancos, según Ian Smith, no les quedaba otro camino que declarar la independencia para protegerse de la amenaza negra. Entonces, desde 1969 a 1980, Rodesia impuso su propio sistema de apartheid hasta que la guerrilla bajo el comando de Mugabe puso fin a aquel régimen racista. Poco se sabe que la independencia de Venezuela empezó de forma muy similar. Bueno, en su empeño por satanizar todo lo español, muchos historiadores venezolanos, especialmente los chavistas, presentan al régimen colonial español como una fuente inagotable de opresión y al mismo tiempo presentan a la gesta de independencia como un noble movimiento guiado exclusivamente por ideales de libertad. Pero a decir verdad las cosas son mucho más complejas. Resulta ser que ya desde el siglo XVIII los reyes Borbones en España habían empezado reformas liberales en América. Bueno, ciertamente la sociedad colonial estaba organizada en torno a un rígido sistema de estamentos raciales que impedía la movilidad social a los pardos, es decir, a los negros, mulatos y zambos. Pero en la última década del siglo XVIII, la corona empezó a flexibilizar ese sistema y permitió que los pardos libres, es decir, los pardos que no eran esclavos, pues pudieran comprar certificados que les permitían ser considerados de castas superiores y así podían acceder a nuevos privilegios. Y esto era una óptima manera por parte de la corona de colocar más dinero en las arcas públicas con la venta de esos certificados. Desde el primer momento hubo oposición a esta nueva política, pero la oposición no vino propiamente de la casta más privilegiada, que eran los blancos peninsulares, o sea, los que habían nacido en España. La oposición vino más bien de los blancos criollos. A su juicio, lo que la corona y los blancos peninsulares estaban prometiendo
promoviendo, perdón, entre los negros, era un ascenso social de los pardos que, en opinión de los criollos, era algo muy peligroso. Cuando en 1804 los blancos de Haití fueron exterminados en su totalidad, la preocupación criolla fue aún mayor y la protesta vino a ser aún más aireada. En 1810 los criollos tuvieron muchas motivaciones para iniciar la declaración de independencia de Venezuela. Pero uno de esos motivos fue indudablemente el temor al ascenso de los pardos. Los criollos temían que la madre patria España no los protegía suficientemente bien frente a los pardos. Y entonces, pues lo mismo que Ian Smith allá en Rhodesia, los criollos optaron por la independencia. Pero al menos en aquel momento, las ideas liberales de Miranda o cualquier otro pensador de esos promotores de la independencia, esos ideales eran mucho menos relevantes que el interés de la dominación racial. Como en Rhodesia, se trataba de una independencia promovida por blancos para seguir oprimiendo a negros, en buena medida porque pensaban que la corona se había vuelto demasiado liberal en asuntos raciales. Fue precisamente por esto que en los años siguientes, durante ya la guerra civil en Venezuela, los pardos lucharon en el bando realista junto a Boves. Esto es algo que pocas veces se menciona en los libros de historia. La corona ofrecía más privilegios a los indios y pardos que las élites criollas promotoras de la independencia. Incluso un tío de Bolívar, Carlos Palacios, fue uno de los que en los años 1790 encabezó las protestas en contra de las políticas de flexibilización del sistema de castas. El sobrino de este Carlos, Simón, él vivía tranquilamente en su finca con esclavos y presumiblemente compartía el mismo desdén ante la idea de que los pardos pudieran ascender socialmente. Todo hay que decirlo, Bolívar tras su estadía en Haití cambió de opinión. Él prometió la libertad a los esclavos y la igualdad de derechos a todos y con esto logró que los pardos se unieran a sus filas. Esa fue la clave para expulsar a los españoles y bueno, Bolívar en buena medida cumplió sus promesas. Pero en honor a la verdad y la justicia histórica, no hay que perder de vista que al menos en las primeras fases, la independencia de Venezuela tuvo las mismas motivaciones que la independencia de Rhodesia. Y eso era una motivación netamente racista.